Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, arratsaldeon, primero voy a hacer una introducción en euskera y ya después empezamos un poco, con las preguntas. Beatriz Jarza deitzen da, bai, edo baita ere Aloña, berak idatzi du Guerrillas para la vida izeneko liburua. Medikuntzako ikasketak egin zituen eta 1982an Médicos Sin Fronterasekin Honduraseko errefuxiatu salbadotarren kanpamentuetara joan zen medikuntza lanak egitera. Bertan urtebete egon ostean, erabaki zuen Salvadorreko gerrillan sartzea eta bake akordioetara arte, hau da 1982 arte, gutxi gora bera, bertan egon zen mediku lanetan, ez? Eta ondoren ere, osasun lanetan ibili da 2023 arte, ja Euskal Herrira itzuli dana. Niri egia esan liburua pila bat gustatu zait, iruditzen zait oso modu polit batean hurbiltzen gaituela, ez? El Salvadorreko historiako pasarte gogor eta latxorretara. Eta gero baita ere, argi ikusten da osasuna ere eraldaketa sozialerako tresna bat izan daitekela, ez? Eta parte hortatik egia esan ikaragarri iruditu zait. Eta elkarrizketarekin hasi baino lehenago, miren hemen daukagu, baina bere testuaren zatitzu bat aipatu nahiko neban asko gustatu zaidalako zelan definitzen duen bai elkartasuna eta baita ere internazionalismoa, ez? Eta testuak hau esaten dau. La solidaridad implica una relación de responsabilidad compartida, de obligación conjunta entre personas y pueblos, pero hubo una expresión todavía superior a la solidaridad, el internacionalismo. Es la concepción que sostiene la necesidad de la unión y de la ayuda recíproca entre las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. El internacionalista deja todo para comprometerse con las necesidades de la lucha de otro país, partiendo del compromiso con las luchas de su propio país. Eta sarreratzu hau eta gero, primero, para empezar, ¿qué es lo que te llevó a escribir, qué es lo que te ha llevado a escribir este libro, ¿no? ¿Y por qué has elegido este título? Bueno, el título es lo que tenía más claro antes de ponerme a escribir. Yo siempre decía Guerrillas para la vida. ¿Por qué para la vida? Porque el pueblo salvadoreño en los años 70 solo tenía la muerte, ¿no? Eran colonos, no tenían derecho a tierra, no tenían derecho a nada. La primera vez que se organizaron en la Federación Campesina del Campo eran masacres, torturas, desapariciones. No tuvieron otra opción más que alzarse en armas, pero se alzaron de una manera con ese sentido de dignidad, de justicia, ¿no? Cuando era un pueblo, eso, que vivía en lo que se llamaban las colonias. Ellos eran colonos de las grandes fincas cafetaleras que no tenían derecho a nada. Tenían un pedacito de tierra, cuando no era la época de recoger el café, cultivaban un poquito de maíz, pero más de la mitad del maíz que cultivaban había que darle al dueño de la finca. O sea, era una situación terrible de un pueblo que no podía, o moría en una humillación total, absoluta, o no le quedó otro remedio más que alzarse en armas, ¿no? Y también era una situación, yo creo que era un poco similar en determinados países de América Latina, yo diría prácticamente en todos, ¿no? O sea, aquí estamos muy acostumbrados a escuchar y conocemos la dictadura argentina, la dictadura chilena.
no conocemos las masacres, las desapariciones, las fosas comunes, los vuelos de la muerte echando a opositores en Centroamérica. Pero por algo hubo guerrillas prácticamente en todos los países. Y también ese papel predominante de los gringos, los norteamericanos, con su política, ¿no? Esa política que la siguen ejerciendo hoy en día con otros medios y otro discurso, pero es igual. Y con ese desprecio que, por ejemplo, a Centroamérica nos decían el patio trasero, como diciendo, sois la mierda que estáis ahí, sois mi patio trasero. Y por fin alzó el vuelo un pueblo que lo hubiera masacrado. O sea, las masacres de El Salvador son terribles, son prácticamente desconocidas. O por darte otro ejemplo, todo el mundo conoce la labor de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Con todos los niños robados. ¿Conocéis la labor que hace Pro Búsqueda en El Salvador? ¡Ni mierda! Pues es exactamente igual, ¿no? Se robaban niños, era un negocio de los abogados y de los altos mandos militares, y cuando emboscaban a población civil procuraban dejar niños vivos luego para su negocio y su bolsillo, ¿no? Entonces yo la idea de Guerrillas para la Vida, y el título lo tenía, pues decía, porque es que este pueblo no tuvo otra opción más que alzarse en armas para poder vivir. Y también por el doble sentido, al ser yo médica y tal, digo, bueno, unimos las dos cosas, para que lo vas postergando y postergando, y al final ya de jubilada, retornada, como digo yo, después de 42 años, volver a Uñaticho, tal, ya no hay disculpa, ¿no? Venga, egunero, día a día, a escribir un poquito. Muy bien. ¿Y cómo nace y crece tu inquietud internacionalista? O sea, ¿desde dónde viene? A ver, yo porque claro, como ya no es la primera entrevista, ya he reflexionado sobre esta pregunta, ¿verdad? Entonces, yo creo que que hay que situar cada situación en el contexto y en el año. Yo, por ejemplo, mi hermana la mayor, aquí está la mediana, mi hermana la mayor tiene 12 años mayor, es 12 años mayor que yo. Ella vivió la adolescencia con un miedo. Yo todavía me acuerdo en mi casa que mi aita casi no hablaba, ¿no? De cuando estuvo preso en Santoña. Quizá de las hijas que más habló fue conmigo, que era la pequeña, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si hubiera nacido 12 años antes como mi hermana, hubiera vivido el miedo a Franco, el cállate, oír cómo era aquella radio que oíamos, Radio París, Radio Francia, con una clandestinidad bajito. Hombre, nosotros además teníamos un vecino, ¿te acuerdas, Elías, que había sido guardia civil? Bajito. Hubiera vivido el miedo. Si hubiera nacido en lugar del 56, en el 66, me imagino que la muerte de Franco me hubiera pillado muy jovencita. Pero justo, o sea, nací en un momento, Franco, por supuesto, no había universidad en Euskadi, yo tuve que ir a estudiar medicina a Valladolid, pero ¿qué era Valladolid? ¿Quién no estaba organizado? Trotskistas, comandos autónomos anticapitalistas, marxistas, leninistas, maoístas, que todo el mundo andaba en algo, ¿no? Entonces, creo que fue también un poco ese momento, ¿no?, de esa efervescencia de la lucha contra el franquismo, que me tocó vivir con 18 o 19 años, más la poca herencia que, aunque yo tenía 12 años con el mayo del 68 francés, yo todavía me acuerdo de las consignas. O sea, yo había 2 consignas del mayo del 68 francés que eran mis preferidas. 2 más 2 ya no son 4. Esto era de una profundidad ideológica, las cosas tienen que cambiar. 2 más 2 ya no. Y la otra, que con el patriarcado que había, la virginidad produce cáncer, vacúnate.
Esas me acuerdo que... No, o sea, de esas dos consignas todavía me acuerdo eso. Después, el triunfo de la revolución nicaragüense, ¿no? Yo estaba en el último año de carrera, en la universidad teníamos comités de solidaridad con Nicaragua y me acuerdo que cuando triunfó, recién yo estaba terminando el curso y ya terminaba medicina y las chicas que apoyábamos, no se me olvidara la frase, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Y dije, uy, me voy a enterar qué es esto del Salvador, ¿no? O sea, también es un poquito ese contexto en el que naces, lo que traíamos del franquismo, algo que nos dejó la lucha también gringa contra la guerra de Vietnam, el mayo del 68, y sobre todo esa efervescencia antifranquista, ¿no? Yo creo que eso y el Che era nuestro imaginario, pues sí, todavía era relativamente reciente, ¿no? Claro. Hoy en día yo creo que la gente joven conocerá la imagen, porque dicen que es la imagen más reproducida del mundo mundial, pero ¿habrán reflexionado sobre qué era el internacionalismo? Buena pregunta. ¿No? Yo creo que ya se ha desvirtuado mucho, ¿no? La imagen. Con tanto podcast, sí. Aunque estos también lo van a reproducir en podcast. Bueno, después, decidiste hacer los estudios de medicina tropical en Amberes, ¿no? Y desde ahí contactó contigo Médicos Sin Fronteras y fuiste a los campamentos salvadoreños. Campamentos de refugiados salvadoreños. De la ACNUR en El Salvador. Exacto. Entonces, cuando llegas a Honduras, ¿qué te encuentras ahí? A ver, primero estudié un poco medicina tropical, porque eso, yo quería ir por el mundo, ¿no? No quería ser, yo qué sé, una médica de Osakidecha, no sé, ¿no? Entonces, la opción, en el Estado español no había ni ONGs, ni había la especialidad, etcétera. Entonces fui a Amberes y realmente en Amberes te formaban, y yo lo agradezco profundamente porque aquella formación fue excelente. Eran unos señores viejos, utópicos, que habían trabajado en el Congo belga, tal, pero que como muy humanitarios, tal, y te enseñaban todo, o sea, que si eras médico integral, ¿no? Yo en Amberes, que eso me sirvió muchísimo en los campamentos de refugiados y la guerrilla, era agarras una placa de Petri, tomas la muestra, la cultivas tú, la tiñes, la miras en el microscopio va a ser solar, porque donde vas a estar no va a haber luz eléctrica, por lo tanto maneja esto cara al sol, tal, ¿no? Nos dieron como una formación muy, muy sólida. Y yo lo estudié porque es que no me veía aquí en Osakidecha trabajando ahí, viendo gripecitas, no sé. ¿Y cuál fue vuestra misión en esos campamentos en un inicio? Pues bueno, a mí me llamó mucho la atención. En Honduras había 2 campamentos de refugiados que lo manejaba Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, uno cerca de Morazán y otro cerca de Chalatenango, ¿no? O sea, El Salvador Honduras tiene toda la frontera con El Salvador, y un campamento estaba en la zona oeste, donde en aquellos momentos estaba un grupo guerrillero potente, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y el otro casi frontera con Chalatenango, donde estaban las Fuerzas Populares de Liberación, que eran El Salvador, hasta que se unificaron y formó el FMLN, eran 5 movimientos guerrilleros, que como decía Fidel Castro, ese cinquismo salvadoreño os hará perder la revolución, ¿no? Porque la unidad es importante. Entonces, cuando llegué, me llamó muchísimo la atención
que era un campamento cuando yo llegué en unas condiciones terribles, no había agua potable, no había saneamiento y los extranjeros, que las diferentes organizaciones llegábamos, ¿no? Porque ACNUR contrataba diferentes organizaciones para cada tema, ¿no? Había unos encargados de nutrición, otros de tal, y Médecins Sans Frontières, Francia, los de salud. Pero teníamos que vivir en el propio campamento porque estábamos rodeados del ejército hondureño. Y el ejército hondureño, lógicamente, financiado por las bases norteamericanas que había en Palmerola y por la idea siempre de los gringos de la política contrainsurgente y tal, tenía completamente rodeados, y si nosotros salíamos, que en teoría en un pueblo vecino teníamos vivienda para dormir, entraban, masacraban. Yo siempre recuerdo el primer caso de psicosis de guerra, que lo aprendí allá, era un chavalito de 12 años que un día se medio escapó y nos lo mataron. Lo encontramos con una gran piedra en una poza, asesinado, ¿no? Entonces teníamos que vivir ahí dentro, lógicamente en mejores condiciones. Eran unas champas con travesaños de madera forradas de plástico, pero yo, por ejemplo, vivía con la enfermera y yo. Una familia salvadoreña vivía en 3 familias en el mismo espacio, ¿no? La mayoría era gente mayor, niños pequeños, y todos con unas angustias y unas historias de las masacres que habían vivido, la masacre del Sumpula, ¿no? Y claro, como vivíamos allá, ya te digo, no nos podíamos ir, hasta nos teníamos que poner de acuerdo entre las diferentes organizaciones quién y cuándo se iba de vacaciones, ¿no? Porque es que si no, te digo, entraba el ejército y hacía masacres totales y absolutas, ¿no? Si yo me acuerdo una vez que empezaron a entrar, yo entonces tenía 24, 25 años, interrumpí la consulta con, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el Fonendos aquí, la batita blanca, y ahora digo, desde luego que irresponsable era. Me paré enfrente del ejército y le, con una banderita del ACNUR, ¿qué les importaba a ellos? La palomita y el laurel, ¿no? Que pasarán encima de mi cadáver. Yo que apenas mido 1,5 metros, además pasarán encima de mi cadáver, no pueden entrar. Pero teníamos que... Entonces me llamó mucho la atención, pero eso de tener que estar todos los días ahí, ¿no? Te hacía poco a poco. Es verdad que ellos eran bastante desconfiados, porque el padre de mi hijo luego me contó, lo cuento en el libro, pensaba que mi simpatía seguro que era porque era gente de la CIA. Claro, no puede ser, está así, tan, ¿no? Me espiaba tanto, hombre, al final qué remedio que no molarme. Claro. Lo encontraba a paso que daba, vamos, ahí estaba el chalo, cada pasito que daba, ¿no? Pero empiezas a hablar, ¿no? Te van contando esa sed de justicia, ¿no? Esa sed de justicia, esa, no sé, como dignidad que se les había despertado. Van a acabar con nosotros, no sé, ¿no? Entonces, todo esto al final dije, uy, esto los Sin Frontera ya encontrarán médico. Al otro lado seguro que hay mucho más que hacer. Eso es, así es. Entonces, después de estar un año ahí, más o menos, ¿no? Decides, bueno, dejar los campamentos y entrar al Frente Guerrillero en El Salvador, ¿no? Es decir, decides un poco, pues, bueno, dejar esa organización humanitaria y entrar en una organización revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva un poco a tomar esa decisión? Pues eso, esa sensación primero de lo que ellos transmitían, y claro, también te vas un poco como empoderando de lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, yo nunca había oído, por ejemplo, la frase de guerra popular prolongada, ¿no? Y ellos lo decían, guerra popular prolongada, esto no es soplar y hacer botellas, ¿eh? Esto va a ser
la importancia de que los hijos y tal, ¿no?, tengan ese mismo espíritu de lucha. Yo jamás había pensado ser madre, y de hecho yo ya había ido siendo estudiante a Francia a hacerme un aborto, porque aquí eran ilegales, o sea, no, pero entonces esa sensación de contribuir, dejar un legado, otras generaciones tienen que seguir luchando, esta lucha es justa, no hay otra manera, tal, ¿no? Y para ellos tenía también esa importancia, ¿no?, de que todas las generaciones, y con esa consigna, guerra popular prolongada, no se te olvide. Esto no es soplar y hacer botellas. Claro. Entonces, tener hijos y transmitirles el espíritu y tal era importante, y lógicamente los Médicos Sin Fronteras iban a conseguir más médicos para estar allá, pero dentro estaba claro, porque de vez en cuando venía algún combatiente y medio clandestino ahí, ¿no? Le quitábamos una esquirla, le hacíamos cositas en el campamento, yo qué sé, ya empiezas poco a poco a colaborar. Sí, a entrar un poco en todo eso. ¿Y cómo fue la adaptación a la guerrilla? Hombre, pues te puedo decir, miren que está ahí. Joder, yo me acuerdo, bueno, cuando Miren nos recibió, primero la Miren se quedó, que estás embarazada. Y yo siempre digo, me salió una frase que indica que bueno, en fin, ¿no? Y yo le dije, si las salvadoreñas pueden, yo también, digo. Y luego lo pienso y digo, ese debe ser el López de Aguirre Uñatierra que me salió. Las salvadoreñas pueden, y la Miren horrorizada, lógicamente, ¿no? Digo, pero ¿sabes a dónde vienes? Por supuesto que no sabíamos a dónde íbamos, no nos imaginábamos. Yo le preguntaba a Chalo y le decía, y ahora cuando vaya al frente, ¿dónde vamos a vivir? ¡Jo, se reía! Pero no me decía nada. Claro, cuando llegamos, y Miren que ya llevaba unos meses, dice, al hospital, ¿tú vas a ir a Tamarindo? Llego, un caserío medio derrumbándose, en fin. Digo, ¿y esto es un hospital? ¿Y el quirófano? Era la antigua cocina, el tabanco, todo, además las paredes negras, allá cocían el maíz. Digo, ¿esto es un hospital? En fin, pero luego te vas poco a poco, y sobre todo yo creo que es lo que nos transmitieron los salvadoreños, ¿no, Miren? O sea, el trabajo en equipo es fundamental. Y luego, nadie es más que nadie, ¿verdad? Porque sí, yo podía ser letrada, podía haber ido a la universidad, y estaba con aquel o el otro que era analfabeto, pero a la hora de las horas yo les salvaría la vida. Pero en la balacera, ellos me salvaban el culo. ¿Eh? Y me decían, ¿pero a dónde va? O empújele el culo a la loya, que no puedo subir la cuesta y el enemigo está cerca. ¿No? Era esto, o sea, la ayuda mutua, cuando tienes una idea común, y sobre todo el trabajo en equipo, que Miren también lo dice en el epílogo, y es verdad que nos decía, trabajo en equipo, ¿verdad? Que se enfadaban con nosotros. Decía, mando único centralizado, ¿te acuerdas? Mira, mando único centralizado. Miren, yo y los demás decíamos, sí, pero nosotros trabajo en equipo, ¿no? Mando único centralizado. Porque claro, quieras o no, una guerrilla, por mucho que quiera ser libertaria, o sea lo que sea, los que habéis leído el libro, o espero que los que vayáis a leerlo os acordáis de a quien yo llamo Comandante X. Al fin y al cabo es una estructura vertical y militarista, ¿no? Por mucho que sea guerrillera, no deja de ser militarista y vertical. Entonces ya te digo, lo de trabajo en equipo, o sea, con la Miren dicen, no, en sanidad nosotros trabajar en equipo. Hacíamos caso omiso y trabajábamos en equipo, lógicamente, ¿no? Pero no deja de ser también esa
esa estructura, y ya te digo, y esa consigna, mando único centralizado, vamos, yo todavía sueño con esa consigna de vez en cuando y tengo pesadillas, ¿no? Porque al fin y al cabo, por mucho que sea una estructura guerrillera y tú lo puedas comprender, ¿no? En un momento dado que había que evacuar, que había que salir corriendo, no nos íbamos a poner a discutir y a hacer una asamblea como ahora. Oye, ¿por dónde evacuamos? Que el ejército nos está en el culo y no vamos a votar si vamos por aquí. Lógicamente hay momentos que dices sí, pero hay otros momentos que dices no, ¿no? Se pueden hacer las cosas también diferentes, ¿no? Sí. Un poco, bueno, las condiciones sanitarias, ¿no? Un poco impuestas por la guerra también y pues la escasez de los recursos sanitarios, ¿no? Bueno, os hicieron hacer cosas muy creativas, ¿no? Cuentas en el libro algunos ejemplos, a ver si nos podías hablar de eso un poco, el tema del suero, por ejemplo. Sí, yo creo que tuvimos la suerte de tener a unos cuantos médicos y médicas internacionalistas extraordinarios, ¿no? Y los demás que estábamos dispuestos también a aprender. Pero hicimos cosas, o sea, desde la fabricación de suero, imagínate, pero suero con un alambique de cobre requisado en una comunidad porque la guerrilla prohibía el alcohol, de alguien que hacía con caña de azúcar aguardiente clandestino. Luego, yo me acuerdo que hice la balancita, ¿te acuerdas, Miren? Y que alguien nos dijo, una moneda de 20 centavos son como 8 gramos, que es más o menos, ¿no?, la sal que le pones al suelo fisiológico. Todo hecho esto a mano, 2 palitos, una cuerdita, 2 tapitas de latas, la monedita, en fin. Pero luego también, o sea, tuvimos a Victoria, a Christa, una alemana que era ortopeda, que ya falleció, que bueno, aquella tenía una alegría de vivir, una creatividad tal. Luego a un cirujano de toras italiano que nos empezó también a enseñar y fuimos aprendiendo y creo que logramos en sanidad cosas casi nunca vistas, que yo también las quería trasladar en el libro, porque alguna gente me dice, joder, qué pesimista te estás poniendo a Loña. Digo, pero lo que viene es el ecofascismo o cualquier historia que habrá que, en fin, tratar de defenderse. Y creo que aprender de que con pocos recursos puedes hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera intervención, una hernia inguinal, fue un saco de maíz, otro saco de maíz, una tabla y a operar. Ahora, qué quirófano estéril, vamos a ver, ¿no? Es lo que había, pero también, no sé, con esa sensación, porque era tan agradable cuando te venía un combatiente, te abrazaba y te decía, joder, yo voy a combate sabiendo que están ustedes atrás, menudo equipo tenemos en sanidad. Decía, joder, o sea, ¿le ibas a defraudar a ese chaval? ¿No? Le ibas a defraudar. Y de verdad te abrazaba y te decía, es que yo ahora voy a combate sabiendo que están ustedes detrás, o sea, y que van a hacer lo indefinible para salvarme la vida, o sea, van a hacer todo. Entonces, tratábamos de hacer todo, realmente, ¿no? Desde, yo qué sé, si las heridas se infectaban, empezamos trasplantes de pie. Eso no le gustaba a nadie, porque ponerle a un machito salvadoreño, a un hombre en posición de torito para sacarle piel del culo, de la nalga, no le gustaba, Pero bueno, trasplantes de pie, empezar a poner clavos. ¿Te acuerdas de la puchampul?
que poníamos diferentes clavos, ¿no? Fijadores externos, y luego hacíamos varitas de bambú, las cubríamos con gasa, porque había mucha mosca y mucho insecto y tal, y ellos le pusieron puchampur, que era uno de los bombardeos típicos que venían, ¿no? Entonces íbamos así, con bambú, con tal, ¿no? Con 4 clavitos, pensando, y ya te digo, y calculando un fijador externo para que no se monte, ¿no? La fractura de fémur una encima de otra y quede cojo. Un cojo ya no va a ser combatiente, será un guerrillero de retaguardia o lo que sea, pero no va a poder ir a combate si tiene una cojera de 10 centímetros. Entonces, ¿cómo lo alargamos? Pues no teníamos las pesas ni los fijados. Entonces, con piedras, calculando, este pesa tanto, esta piedra, le pongo, le meto un clavito, agarro una pita, le hago tal. Al cabo de 2 meses tampoco había radiografía, habrá consolidado, le aflojo, le pongo una piedrita y así. Pero yo siempre lo digo porque escuchaba la radio militar del COPREFA, que a los combatientes se ponían malos. ¿Usted por qué escucha esa mierda, loña? Luego al enemigo hay que conocerlo. Yo escuchaba COPREFA y me acuerdo que teníamos mucho más éxito que ellos que tenían un hospital militar con una ayuda norteamericana, que la ayuda de los gringos en El Salvador llegó a 250 millones de dólares diarios. Diarios, no digo anuales. Armamento, asesores gringos, helicópteros, bombardeos, el hospital. Y teníamos mejores éxitos, porque gracias a Franco, que se empeñó en que lleváramos una libretita, que yo al principio le decía, joder, como que no andamos suficiente peso en la mochila, encima una libretita para ir apuntando. Pero es verdad, llegamos a tener mejores éxitos que ellos, ¿no? Y con cosas muy simples, ocupábamos el bambú, no os podéis imaginar, ¿no? Sí, luego había cosas que eran a la fuerza, clavos óseos, placas óseas, esto era inevitable, ¿no? Y luego lo que nos salvó es el tipo de anestesia, una anestesia que aquí se ocupa en veterinaria, el ketalar, la ketamina, que con eso no necesitas, no cierra, entonces no necesitas entubar al paciente. Entonces tú sabes, eso, qué ligereza, porque las mochilas más pesadas eran las nuestras, la de sanidad. Un combatiente con llevar un canzoncillo, un pantalón, una camiseta y 500 tiros ya tenía, pero nosotros un equipo de segunda, 1 litro de suero, las pinzas, hostia. Pero innovamos mucho. Sí. Bueno. Y espero que sirva, porque lo que viene en el mundo... Bueno, antes has comentado un poquito, ¿no? Pero, bueno, por ciertas circunstancias, ¿no? Decidiste quedarte embarazada, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue la razón, un poco has explicado, pero un poco a ver si puedes profundizar un poco cuál fue la razón por la que te quedaste embarazada, cómo viviste la maternidad, pues ser mujer, ¿no? En medio de la guerra, ¿cómo fue un poco eso? Bueno, es la parte más dolorosa de mi vida. Y también es la parte en la que tengo que hacer y hago tratamiento psicológico con mi hijo, ¿no? Porque lógicamente mi hijo me dice, pero mamá, ¿cómo se te ocurrió? O sea, parirme en medio de una guerra. Me parece una pregunta completamente lógica, que a mí me duele, por supuesto, que por mucho que le cuentes que había que tener descendencia, la guerra popular prolongada, y dice, joder, mamá, pero... En fin, cuesta entenderlo. Y luego realmente no fue fácil, hubo momentos muy difíciles, estuvo a punto de morirse de hambre, en fin, ¿no? O sea, es una parte
la parte más dura, y yo digo, quizá fue demasiada prepotencia de mi lado, creer que tranquilamente podía parir en la guerra sin reflexionar lo que era ese contexto, ¿no? Estoy encantada con mi hijo, pero que no fue buena decisión, seguro que no. Pero así fue y hay que asumirlo. Bueno. Luego, bueno, todo eso un poquito te lleva, ¿no?, en cierto momento a tomar la decisión de salir del frente guerrillero, ¿no? Y llegas a Oñati otra vez. Cuéntanos un poco cuál fue esa primera impresión cuando llegaste a Oñati después de esos años en la guerrilla. Bueno, mi hermana Eli te lo contará mejor, que se acuerda hasta de la fecha. Yo no me acuerdo de la fecha, pero lo que me acuerdo es, bueno... 20 de diciembre. ¿Más? 20, No. 21 de diciembre, día de Santo Tomás. Llegaste a San Sebastián. Del año, pues tenía Guillermo 2 añitos. 85, a punto de cumplir 3. ¿No? 2 añitos. 2 años recién cumplidos, yo creo. O cumpliría 2. Guille es de diciembre. Bueno, no sé, al final, porque claro, la guerra no es lineal, ¿no? Ni nuestros momentos tampoco eran lineales, ¿no? A medida que los gringos y el ejército salvadoreño iban cambiando sus tácticas y tal, nosotros también cambiábamos nuestra manera de manejar un hospital, cómo nos movíamos, etc. Cuando ellos comenzaron con una práctica a meter como unos grupos especiales de militares, grupos chiquitos, que por supuesto le formaban en la nefasta Escuela de las Américas de Panamá, que es donde los gringos tenían la escuela para todos los militares, ¿no?, de América Latina, apoyando a todas las dictaduras militares de América Latina. Y ahí que les enseñaban tortura, en fin, ¿no? Entonces, en un momento dado, montaron un grupo especial en Panamá, una manera de agarrar como élite de soldados, muy poquitos, un grupito de 3-4 soldaditos que les llamaban PRAL, patrullas de reacción de alcance limitado, les decían. Estos entraban en las zonas guerrilleras, muy clandestinos, no llevaban fusil, como mucho llevaban una pistolita, pero la orden de no disparar, ¿no? Luego llevaban, como ahora en las fiestas de los pueblos, ese boom que hace colores. Volanderas. Bengalas o volanderas. Como mucho una bengala, y la misión era llegar, entrar a las zonas bajo control de la guerrilla e identificar. Aquí hay un hospital, aquí está la comandancia, aquí está el taller de explosivos, tal, ¿no? Salían sigilosamente y después venían y hacían lo que ellos llamaban militarmente la estrategia de desembarco teletransportado. Si ya tenían identificado que aquí teníamos el hospital U40, por ejemplo, y lo había identificado una PRAL, a los 2-3 días venían y primero te bombardeaban de manera que desalojabas el hospital, te ibas medio corriendo por donde fueras, en cualquier vereda, y luego llegaban 24, 27 helicópteros llenos de soldados, ¿no?, paracaidistas, bajaban y terminaban de matar, de masacrar, tal. A partir, por ejemplo, de ese momento, toda nuestra estructura sanitaria cambió, ¿no? Nosotros teníamos amputados de pierna, cualquier cosa. Un amputado de pierna con una acción tan rápida, tú no la puedes desalojar. O sea, nuestras ambulancias era una hamaca amarrada a un palo y 2 o 4 personas que fueran monte arriba, monte abajo, llevándolo, ¿no? Entonces, ahí ya empezó a cambiar también
nuestra manera de cómo manejábamos los hospitales, quién estaba, dónde estaba, o sea, por eso te digo, la situación nunca fue lineal, siempre tenías que estar un poco pendiente de la estrategia que ocupaba el enemigo. Cuando empezaron con los desembarcos teletransportados, lo primero que hicimos, por ejemplo, es a todos los amputados de pierna, algún ciego que otro que había y tal, bueno, construir otro hospital en la frontera con Honduras, Chupamiel, tal, algunos mandarlos a los campamentos de refugiados, o hacer el secuestro de la hija del presidente de la República, de la Inesita Duarte, y canjearlo por lisiados de guerra, haciendo ver el derecho humanitario internacional, que es lo que más se viola, ya lo vemos hoy en Gaza, ¿no? El derecho humanitario internacional se lo pasan por el forro, vamos, todos los políticos y todos los estados, ¿no? Por mucho que esté escrito supuestamente en piedra, pero nadie lo respeta. Entonces, bueno, secuestrar a la hija del presidente del gobierno y canjearle por los lisiados de guerra, tal, que terminaron en Cuba, o sea, pero también cambió nuestra manera de estar en los hospitales. Ya no teníamos hospitales con amputados, con niños, porque el Guille no era el único niño en San Juan. Eva, la cocinera, ¿te acuerdas, Mina? Tenía 2 o 3 niños, o sea, ¿no? Pero ya cuando empieza esa movilidad, a mí ya me quedó claro, no puedo seguir hasta aquí con el niño, me tengo que ir, o sea, este niño hay que sacarlo de aquí de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso digo que como no es lineal, te tienes que ir acoplando a lo que va pasando en cada momento. Entonces, en un momento dado yo dije, no, este niño hay que sacarlo. Y por eso vinimos a Oñate con la ayuda de John Cortina, Josu Perales, tal, que lo contaron al embajador de España, por supuesto el típico cuento. Ay, una pobre, se enamoró de la idea del Che de Guevara, el guerrillero, pero claro, la pobrecita. Y bueno, pues el embajador se portó y me sacó. Y así conseguisteis salir. Y así llegamos a Oñate. ¿Y eso? ¿Y cómo...? Me costó mucho, fíjate. Luego, las siguientes veces que volví a Oñate ya había reflexionado y ya no me preocupaba. Pero la primera vez, claro que veníamos de lo más duro quizá de la guerra, y cada vez que me hablaban de las hipotecas, ¿cuánto cuesta? Me acuerdo una vez una señora, ¿y cuánto vale allá donde tú vives? Podía ser Senegal, Hawái, que Haití, que le daba igual. ¿Cuánto cuesta un piso? Y yo le dije, pues no tengo ni idea cuánto cuesta un piso. Orgullosa, ¿qué eres una orgullosa? ¿Cómo no vas a saber lo que...? Dije, Dios mío. Y me acuerdo que íbamos a Torre Echevarri y yo agarraba al Guille y salía al monte, la torre para arriba. Me costaba las preocupaciones de la gente. Luego las siguientes veces ya reflexionas y es más fácil, ¿no? La primera vez fue un poco duro. Ya, me imagino. Después de estar en Oñati, vuelves a Cuba, al final te quedas por unas circunstancias ahí un par de años, ¿verdad? Sí, porque en teoría iba para 15 días. Eso. Para que Guille conociera a su padre biológico. Y esos 15 días se transformaron en 2 años para mí y 6 años para mi hijo. Así es. No sé si nos querrías contar por qué te quedaste más tiempo en Cuba o si prefieres... No, es que, a ver, que eso me encanta de Fidel, porque una vez me dio un gran coscorrón. La única vez que estuve cerca de él me pegó, me dio un coscorrón, porque la guerrilla salvadoreña había secuestrado a un militar o no sé qué, y también había canje de lisiado. Yo fui, por supuesto, al hospital y tal. Y dije, ¿quiénes son de las FPL? Me dio... Y ahí se me
quedó grabado que el cinquismo no nos iba a ayudar, ¿no? Porque eran 5 organizaciones guerrilleras. Que el cinquismo no nos iba a ayudar. Ese coscorrón de Fidel me ayudó a reflexionar. Pero al poco de llegar, llegó. A ver, así como en Nicaragua, por ejemplo, que yo todavía no conocía, cada una de las 5 organizaciones guerrilleras tenía su oficina, su zona, su clínica hospitalaria, no sé qué. En Cuba, Fidel, porque yo te digo, el cinquismo lo tenía claro, era una única oficina en el Vedado, ¿no? Era una. Él no permitía, él odiaba el cinquismo, eso queda claro. Pero cuando yo llegué, ya te digo, supuestamente 15 días y tal, para que Guille conociera a su padre biológico, que había salido como lisiado de guerra en el canje de la hija del presidente, tal, de la Inesita Duarte, pues se acercó a alguien, porque eso sí, aunque Fidel tenía una sola oficina, identificábamos, este es de la RN, este es FPL, este es del RP, tal, y se acercó una mujer de las FPL y me dijo, mira, me ha llamado el comandante fulano y me ha dicho que ya que estás aquí, porque nos da mucha pena y mucha vergüenza decirle a los cubanos que encima que nos cuidan y no a todos los lisiados de guerra, que vamos, que el diagnóstico clínico nos lo digan en lenguaje normal. Y no se me olvida que me enseñó de un compa, mira, por ejemplo, este dice, artrodesis tobillo derecho, es que todavía me acuerdo. ¿Eso qué putas es? Y luego, aparte de eso, queremos saber, este compa se va a recuperar, puede volver al frente, si vuelve al frente de guerra, puede ser combatiente o tiene que hacer actividades en la retaguardia, tal. ¿Cuánto tiempo será su recuperación? Entonces le dije, eso te hago yo de los combatientes, de los míos, que decía, de las FPL, enseguida, a ver cuántos son, no sé qué, tal. Voy a visitarlos, ¿no? En cada hospital que está, y empecé. Pero había... el jefe de esa oficina unitaria del FMLN era Farid Hamdan, el hermano de Chafí, que me veía, que era de otra organización, de las FAL, me veía entrar, salir, y un día me preguntó, ¿y usted qué putas hace, Aloña? Digo, yo estoy haciendo esto. Eso nos interesa a los 5 grupos guerrilleros. Pero ¿cómo? ¿Que usted lo está haciendo para las FPL? No, como ya se me había metido en la cabeza lo de mando único centralizado, dije, pues, si usted habla con Leonel y Leonel le dice, me tendré que quedar más días aquí en Cuba y yo le hago de las 5 organizaciones el mismo diagnóstico, tal, ¿no? Y así fue que me quedé, luego se me ocurrieron hacer otras cosas sobre los minados, no sé qué, pero no sé. Eso es, y entonces estuviste en Cuba como 2 años. Yo estuve 2 años y un poco antes de la ofensiva del 89, que ya, claro, también te dicen, o sea, me han tenido 2 años en esta paz y en este paraíso, no había periodo especial, vivir en Cuba era una maravilla, me encantaba. Además, no tenías que preocuparte ni de marcas, o sea, me acuerdo todavía, la pasta dental no tenía ni etiqueta, una pasta dental, digo, qué maravilla. Y luego aquello, la libreta racional, usted tiene un niño, tiene tanto de yogur, todo. A mí me parecía, eso sí, las colas interminables, pero bueno, me parecía un paraíso. Y cuando ya empezaron, Aloña, ¿y usted estaría dispuesta? Dije, esto se traman algo. Pero como nunca te decían la verdad, pero cada vez que había algo decía, esto se traman algo, ¿no? Dijeron, fíjese que necesitaríamos, estaría dispuesta, tal. ¿Y qué hacemos con el niño? Digo, el niño que se queda en Cuba, que mejor sitio no va a vivir, vamos, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues no en un momento dado decides otra vez, bueno... No, decido, no. Bueno, sí, te manda. convence, ¿no? Volver a la guerrilla del Salvador, ¿no? Y en esta segunda vuelta, ¿no? Escribes en el libro que te toca encargarte de la estructura del taller de explosivos. No, a ver. ¿O no? ¿Cómo es eso? A ver, yo había estado la primera vez en Chalate, que Chalatenango era la zona guerrillera de las FPL por excelencia. Y teníamos los hospitales tranquilos y yo toda la vida había hecho trabajo sanitario y nunca había hecho otra mierda más que trabajo sanitario. O nuestras postas en el hospital eran postas de sanidad. A las 11 de la noche a fulano le toca la pastilla, a las 12 a perenganito. Pero no hacíamos trabajo militar de nada. Pero ya me dijeron, estaré dispuesta a ir al Frente Occidental. Frente Occidental era militarmente nada que ver con Chalatenango, ¿no? Era una estructura pequeña, con pocos combatientes, tal. Y bueno, yo llegué de entrada de médico, tal, y después de la ofensiva del 89 matan a todas las sanitarias, tal, y un día me llama Lorena, la comandante, y me dice, Aloña, hemos decidido juntar sanidad y el taller de explosivos. Es verdad que teníamos muy poco trabajo como médicos, porque ese frente y esa estructura guerrillera tenía como misión fundamental el sabotaje eléctrico a San Salvador. O sea, ponían minas en las torres y en los postes para que a la industria y a la oligarquía salvadoreña no le llegara la luz y no pudieran, ¿no? Y yo me acuerdo que como chiste le dije, ay, Rebeca, mi comandante, lo siento, pero yo la única relación que tengo con explosivos, tuve un amante en Chalatenango que fue explosivista. Eran como eran, me dijo, pues ya aprenderán. Y claro, ya no me quedaban sanitarias, habían muerto todas en la ofensiva del 89, porque hubo fallos. Nosotros en teoría éramos la tropa de apoyo del RP, el RP no se presentó, en fin. Bueno. Entonces mataron a todas y yo fui la única sobreviviente de sanidad. Entonces en Occidente fue, porque claro, Chalatenango era como un frente guerrillero, ¿cómo diríamos? Muy desarrollado, ¿no? O sea, cada estructura hacía... Y Occidente era la guerra de guerrillas típica, ¿no? En Occidente podías hacer de todo. O sea, desde posta, hacer exploración, yo alfabetizaba, cocinar poco, porque la única vez que cociné se me ahumó y dijeron, Aloña, que no vuelvo a cocinar, ¿eh? Se me ahumaron los pavos y luego decía, voy a hacer un cafecito, que no se le ahume el agua. Y vamos, menos mal que la cocina que no me gusta me la quitaron. Pero además hacía de todo, las claves de comunicación, porque era más el grupo guerrillero de esencia, ¿no? Y Chalate estaba ya mucho más especializado, tropa especializada, cada estructura hacía... Y en Occidente era eso. Había que hacer un poco de todo. Muy bien. Hay dos frases, bueno, que me han gustado mucho, ¿no? Y me parecen muy interesantes. Una frase es en la que dices, sufrimos y comprendimos en carne propia que nadie es superior a otro ser humano, que la esencia humana es lo fundamental y que sin la solidaridad de los demás compañeros y compañeras no éramos nadie. ¿Qué situaciones te llevaron a comprender eso? Muchísimas. A ver, me acuerdo la primera emboscada, una emboscada donde caímos. Yo, por mucho que llevaba, en aquel tiempo no llevaba M16, sino una carabina M30, es que no sabía, ni distinguía de dónde venían los tiros, ¿no? Porque no era esa
¿no? Entonces, esto cómo te decían, cómo te conducían, las frases que oías, ¿no? Apoyémosle a Loña, sí, es la que nos cura y nos enseña a leer, venga a Loña, ¿no? Y uno a otro diciendo, métale la mano en las nalgas para que suba esta cuesta y otro quitándote la mochila, yo qué sé, ¿no? Entonces, al final dices, joder, sí, yo habré ido a la universidad, le podré hacer una cirugía, una resección de intestino, lo que sea, pero cuando empiezan a soplar es que no tengo ni idea. O me acuerdo otra vez que me dan una cita a las 5 de la mañana, va a esperar a usted en la lomita de no sé dónde, debajo de un palo de secagüite. Me acuerdo, 5, 6, bueno, no tenía reloj, un montón de horas. Yo miraba aquel arbolito, pues yo diría que esto es secagüita, ¿qué va? Era un cunacaste. Al final a alguien se le ocurrió. Entonces, también estas cosas, por dónde ir, por dónde caminar, por dónde van a responder los demás, te hacen decir, es que no soy nadie sin los demás, ¿no? Sí. O sea, yo no soy nadie si no es por todo esto que nos rodea y cada uno en su papel es lo que nos da la vida, ¿no? Sí, y luego relacionado un poco con eso también me gusta que, ¿no?, en el momento que dices, poco a poco nos fuimos despojando de nuestros prejuicios clasistas y de nuestra prepotencia occidental, imperialista y colonizadora, ¿no? Me imagino relacionado con... Hombre, claro, porque yo me acuerdo la primera de las sanitarias. Digo, ¿cómo que sanitarias? Chavalas de 12 años que habían ido con mucho 2 años a la escuela. Digo, ¿pero cómo le llamas a esto sanitaria? Pero si no sabe casi ni leer ni escribir. Entonces, esos son esos perjuicios y también este sentimiento de colonización. Yo vengo de Europa, ay, ¿no? Que te hacían entre ser prepotente y decir, ay, pobrecita campesina analfabeto. Soy campesino analfabeto, pero estoy viva gracias a este campesino analfabeto, ¿no? Entonces te vas despejando un poco de todos esos perjuicios, ¿no? O esas creencias también que tenías, que tú decías, bueno, desde mi cultura occidental, no me digas que esto le va a dar mal de ojo, que, ¿no? Es muy como colonizadora, que vengo yo con la ciencia, el conocimiento europeo, y aquí no hay mal de ojo, ni hay, todo esto son tonterías, la ciencia, pero pues luego vas viendo y dices, joder, pues funciona, ¿no? ¿No? Sí, sí, y algo que sucede todavía mucho, ¿no? Y algo también que me ha parecido muy gracioso, ¿no? Bueno, que muchas veces aquí nos perdemos en debates intelectuales, ¿no? Y al final, en la práctica, terminamos sin hacer nada, ¿no? O sea, que no hacemos nada. Entonces, bueno, pones un ejemplo de un chaval, ¿no? Bueno, que era guerrillero, que había decidido dar su vida por la guerrilla y, bueno, por la lucha del Salvador, y que no conocía ni a Marx ni a Lenin, ¿verdad? No sé si no, es un señor mayor. Era mayor. Hombre, Era mayor. Vale. Bueno, esa es buenísima. Esa es una... dices que hay sí. Bueno, que viste eso claro, mucho, ¿verdad? Es que por eso yo intenté y siempre tenía esa idea, a ver, porque me imagino que aquí, pero yo creo que en Europa no tanto, como en América Latina se metió, pero en Europa creo que también, el monstruo del comunismo. Los comunistas, aquel monstruo y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, esta vez había pasado, creo que fue la muerte del comandante, que el comandante Marcial mató a la comandante Ana María, un rollo interno en las FPL. Bueno, la cuestión es que nos dieron la orden a todo tipo de estructuras, fueras combatientes, sanidad, talleres, de que teníamos que dar, donde cada uno estuviéramos, en la estructura que estuviéramos, clases sobre, ¿cómo era? No, conocimientos básicos del marxismo-leninismo. Conocimientos básicos del marxismo-leninismo. Entonces, teníamos ese hospital en Chupamiel,
que era donde teníamos a los amputados, que no necesitaba ya curación, prácticamente eran amputados, en la frontera con Honduras, tal. Y bueno, cuando ya llegó esto, pero de vez en cuando íbamos, ahí estaba una enfermera del Partido Comunista Español, que ya falleció, María. Ella estaba al frente y realmente no necesitaban curación, pero de vez en cuando pues íbamos los médicos, bueno, por si acaso, ¿no? Yo qué sé, pero ya aquello no tenía solución, ya les faltaba el brazo, las piernas, o estaban ciegos, tal. Entonces llegamos y el cirujano este italiano, que hablaba un salvadoreño horrible, porque este se había hecho todas las guerras del mundo mundial, había estado en la guerra de liberación de Angola, de Mozambique, y no es muy buena para los idiomas, entonces mezclaba portugués, el francés, el italiano, pero él se consideraba excelente pedagogo, y no era malo como pedagogo, pero con su problema de idiomas, pues a veces costaba. Bueno, total, que llegamos ahí y María nos dice, joder, qué bien, que he recibido el correíto, la nota, porque al principio de la guerra no todo el mundo teníamos radio de transmisión, yo ya en Occidente sí, si me veis en todas las fotos tengo aquí la radio, hombre, ya nos habíamos modernizado, pero al principio funcionábamos con notitas, con unos chavalitos que iban y venían, que les llamábamos patitas de hule, que corrían mucho y nos traían notitas escritas. Entonces nos llegó una notita que en cada estructura y en cada campamento había que dar nociones básicas de marxismo-leninismo. En fin, lo que había pasado y tal, pues ameritaba. Entonces, Franco, ya llegamos, tal. María, ay, qué bien, porque me toca dar, he recibido la notita, el correo, que hay que dar. Y claro, el italiano dijo, yo doy la clase y tal. Entonces, bueno, ya comimos, revisamos lo que no había que revisar, ya te digo, porque todos ya estaban amputados y el muñón estaba cerrado, ahí no había mucho que hacer. Y después de comer, reunimos a todo el mundo. Y en cualquier cocina, en campamento guerrillero, siempre había una alianza que era indisoluble, que era la cocinera con el jefe de abastos, que le llamábamos, con el que cortaba la leña, le traía. Estos eran, porque claro, si el jefe de abastos encontraba unos plátanos, ¿quién la asaba? Ella, siempre era una alianza indisoluble, ¿no? Entonces, se pone Franco ya, empieza Sergio a hablar, Marx no sé qué, y después Lenin en la revolución del 17, Marx y Lenin, y claro, ahora, hoy en día, cualquiera hoy en día, pero no en el 80 y tantos, ya en el 2025, pues a cualquier profesor le dicen, joder, hay que interactuar más, ¿no? Hay que preguntar, no hay que dar charlas, tú que eres maestra, Eli. Al principio hablabais y interactuar ni mierda, ¿no? Hoy en día ya te dicen que eso no es moderno, ¿no? Que das las charlas, que explicas, que tienes que hablar con la gente, interactuar. Pues en aquella época saltó la perolata, Marx, no sé qué, y luego Lenin, pues no sé cuánto tiempo estuvo después de comer, pero igual un par de horas, Marx y Lenin, y al final dijo, bueno, porque eso sí, en eso éramos un poco modernos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Tal. Y a mí me llamó la atención que don Pablo, que era un señor mayor, pero era el jefe de abastos de la cocinera, con una timidez así, con un cuidadito, levantó el dedito. Levanta el dedito y habló, que yo también lo digo en el libro, que los salvadoreños o los centroamericanos y muchos pueblos indígenas, me imagino que por la opresión y demás que han tenido, hablan en espiral. Te hacen un gran cuento y cuento hasta que llegan al centro.
Entonces don Pablo empezó igual, miren, ustedes ya saben, yo nunca tuve zapatos, mi primer par de botas fue cuando me incorporé en la guerrilla, fue la primera vez que tuve zapatos porque fui colono, no sé qué, nunca fui a la escuela, fui analfabeto, y ahí empezó con su espiral. Y al cabo ya de un tiempo dice, pero si algo, y ahí ya se puso digno, si algo he aprendido yo en esta revolución es que la crítica y autocrítica hay que hacerlo estando el compañero delante. Y aquí el compañero Franco lleva toda la tarde hablando de la Marlenis, y la Marlenis, que es la cocinera, está echando las tortillas. Se llamaba Marlenis la cocinera. Te puedes imaginar, Franco me decía, porca Madonna, porca miseria, ¿qué revolución vamos a hacer? Bueno, también algo que me ha parecido muy interesante es la labor de expansión que se hacía durante la guerrilla. ¿En qué consistía? ¿Qué era? A ver si nos puedes contar un poco. A ver, nosotros llamábamos zonas bajo control de la guerrilla porque ya no existían municipios, no había ejército, no había cuerpos represivos, no había alcaldías, tal. Era la zona bajo control de la guerrilla, y luego lo que estaba cerca de esas zonas, que le llamábamos trabajo de expansión, que era gente realmente bastante especializada y tal, ¿no? Que se iba acercando, digamos, a esos alrededores, ¿no? A esos caseríos, zonas rurales, tal, pegados a la zona de control de la guerrilla. Era un trabajo muy delicado, porque ahí trabajaba también el enemigo, ¿no? O sea, ahí te podías encontrar con cualquiera que te hacía cualquier cosa, pero en realidad trabajaba, era oreja del ejército, tal, pero era necesario ir expandiendo, dando a conocer, y eso es lo que llamábamos trabajo de expansión. No cualquiera trabajaba en expansión, ¿eh? O sea, la gente que ha trabajado en expansión, yo todavía me quito, yo nunca trabajé, me quito el sombrero, era un trabajo muy delicado y muy peligroso, ¿no? Porque ahí había de todo. Ahí teníamos informantes nuestros, por supuesto, que cada vez, por ejemplo, salía el ejército del cuartel del Paraíso, desde que salía la guerrilla sabíamos. Movimiento, tropa concentrada en Chalatenango, en el ejército, se dirigen suben la montañona hacia la subzona 1, la subzona 2, ¿no? Pero también había trabajo y orejas, por supuesto, del otro lado, ¿no? Pero era muy importante dar a conocer. Entonces, de vez en cuando hacíamos fiestas populares y tal, bailes, ¿no? Para tratar de, ¿no? De acercarnos al espíritu, saber cómo ellos vivían en esa zona aledaña y tal, cómo sentían la guerra, cómo vivían la presión del ejército. Entonces, era un trabajo delicado, complicado, pero muy importante. Y yo, ya te digo, chapó para los... Sí. La gente que trabajó en expansión, me parece complicadísimo. Sí. Bueno, un poco para ya ir un poco finalizando, ¿no? Y abrir un poco pues también a todos vosotras y vosotros pues, las preguntas, ¿no? Bueno, en 1992 se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. ¿Cómo lo vivisteis? O, bueno, cuando iban acercándose, ¿no? Porque, bueno, en el libro ya dices que ya sabíais que, bueno, había esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis ¿Cómo visteis ese tiempo? Y después de los acuerdos también, ¿qué tal? A ver, yo creo que los acuerdos de paz fue una explosión. En algún sitio hay fotos de cómo estaba San Salvador y tal. Fue una explosión de alegría, porque quieras o no, una guerra es muy dura. O sea, cargas muertos y supongo que por todos los bandos, ¿no?
Pero una guerra es muy dura. La gente estaba dentro y no tenía contacto con sus hijos, podía tener toda la media familia masacrada, desaparecida, era complicado, no tenías una vida normal, entonces se vivió con muchísima alegría. Se firmaron cosas en los acuerdos de paz, de hecho se dice que los acuerdos de paz de El Salvador fueron los más interesantes porque 3 o 4 años lo firmó Guatemala y no consiguió ni la mitad, ¿no?, de lo que había conseguido El Salvador. En El Salvador se cumplieron muchísimas cosas, salvo que os podéis imaginar que no se cumplió ni mierda. La tierra. El foro social, la parte económica, si se logró que cada excombatiente y tal tuviera un pedacito de tierra, si logramos reconocer los muertos y los vivos. Por ejemplo, mi hijo no tuvo partida de nacimiento hasta después de los acuerdos de paz. Por eso yo lo bauticé como si fuera gran católica en Oñate. ¿Te acuerdas, Eli? Hombre, digo, igual la fe de bautismo me sirve, pero yo como demuestro que este niño es hijo mío, ¿no? Entonces, sí se reconocieron, la parte económica fue lo que menos se reconoció, sí se cambió la Constitución, sí se eliminaron los grandes cuerpos represivos, los escuadrones de la muerte, se abrió un espacio con muy poco éxito para memoria histórica, para sumaciones, como la del Mosote y tal. Toda esta parte fue la que menos se cumplió, lógicamente, y luego la parte económica. Pero sí se montó supuestamente una policía, digamos, democrática, se montó la Procuraduría de Derechos Humanos, unas elecciones libres, un Tribunal Supremo Electoral, etc. Entonces, se vivió, tenías que ver lo que era San Salvador, y todo el mundo además recordando a Monseñor Romero y tal, ¿no? Porque claro, la teología de liberación fue muy importante en toda esa época, ¿no? Y se vivió realmente con un júbilo, pero luego los meses posteriores pasamos miedo, ¿eh? Porque aunque supuestamente el ejército pasó de tener 100 y pico mil soldados, se decretó que 30.000 y que solamente iba a hacer la defensa, lo que le corresponde a un ejército en cualquier país, la defensa de la soberanía nacional. Se eliminaron los cuerpos represivos, la PH, la Guardia Nacional, se creó una nueva policía con gente de Naciones Unidas que hablaba de policía democrática, tal, donde había un porcentaje de exguerrilleros que les permitían ser, ¿no?, policías, otro porcentaje de soldados que no tenían crímenes de guerra y el otro tercio de población civil, y en los mandos de la policía también había excomandantes guerrilleros, yo que sé, Paco Banderas, tal, ¿no?, que tuvieron cargos de subcomisionado. Eso se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, pero se vivió porque es que una guerra y una guerra civil siempre es muy dolorosa, ¿no? Entonces sí se vivió con un entusiasmo feroz, pero sí pasamos miedo. Yo pasé miedo en el 92 un par de veces, porque vi un jeep enfrente que dije, ¿no? Y hubo a gente que la asesinaron, tuvimos varios asesinatos después y tal, y a mí, por ejemplo, me tocó, digo, joder, toda la vida vamos a vivir en la clandestinidad. En Oñate cuando voy a Oñate digo que vengo de Nicaragua, y en El Salvador digo que recién acabo de llegar ahora en el 92 a El Salvador para la reconstrucción y los acuerdos de paz. Digo, toda la vida mintiendo también. Por una vez dije, lo escribo y ya, y lo suelto, ¿no? Claro. Pero es que era toda la vida mintiendo, porque también en El Salvador, ¿no? Hubo mucha gente que mataron, en fin, también se vivió con miedito después.
Pero el día del 12 de enero, bueno, yo 16 de enero maravilloso y las fotos lo demuestran. Pero sí, también, ya te digo, hubo sus cosas y poco a poco fue más o menos, pero todavía un montón de gente seguía negando la verdad, no decía, ¿no? Ya te digo, yo decía que recién, no, ¿desde cuándo está usted en El Salvador? Yo desde septiembre del 92. ¿No? Ya. Y venía mi tía, ¿de dónde vienes? De Nicaragua. Entonces era siempre... Te querría hacer también una pregunta, un poco ya más con temas de actualidad, ¿no? ¿Nos podrías decir, a ver, qué crees que, o sea, por qué casi o prácticamente se desapareció FMLN como partido político después de 2 legislaturas en el poder? ¿Y por qué crees que arrasó, bueno, y ha arrasado, ¿no? Y está arrasando en cierta medida Bukele? Yo creo que esta pregunta es complicada. A ver, ¿en qué sentido? A ver, voy a ver si ordeno mis ideas. A ver, primero, nos venden una idea de que la famosa democracia representativa, tú votas por tal y lo cambia todo y es lo que decide. Mentira gorda. Vale. ¿Qué le pasó al FMLN? Pues es verdad que el FMLN, mientras gobernó, en cierta medida se separó de sus orígenes, ¿no? Porque, claro, te tienen tan preocupado, tú quieres aprobar en el Congreso una ley que favorezca a los agricultores, no sé qué, y te metes en eso, en el debate legislativo y en esta vaina, y te vas separando de las luchas populares, lo que la gente está pensando. Entonces yo creo que sí hubo cierto distanciamiento de lo que era, ¿no?, la lucha popular, las demandas populares, la situación, etc. ¿Que el país se transformó? Por supuesto. ¿Que se hicieron cosas maravillosas en los gobiernos del FMLN que no se habían hecho en la vida? Por supuesto. La cantidad de... Primero, la campaña de alfabetización de adultos, la cantidad de escuelas que construyó el FMLN, más de 5.000 escuelas, los equipos comunitarios de salud. No había área rural que no llegara un equipo, que tenía una sede aquí, pero iba a cada barrio, a cada aldea. Bueno, todo esto se hizo, no hay ninguna duda, ¿no? Sí. Pero como tenías que negociar con la oligarquía, con los arenazis, con no sé qué, en cierta medida creo que se desvincularon un poquito de esas necesidades. Después, ¿qué otra cosa pasa? Y creo que pasó en El Salvador. El segundo presidente, que para mí chapó, que era un excomandante guerrillero, maestro de profesión, o sea, Salvador Sánchez Cerén, nadie puede decir que no haya sido buena persona, ni revolucionario, pero era un hombre chapado a la antigua, era chapadísimo a la antigua. Yo con el gobierno de Sánchez Cerén llegué a trabajar en el gobierno de El Salvador. Yo trabajaba en la Agencia Española de Cooperación. Me dijeron, vente para acá, para el gobierno. La primera carta y orden que nos mandó Salvador Sánchez Cerén es: prohibido que cualquier institución del gobierno gaste un solo centavo en propaganda. Yo me acuerdo que le vi y le dije, hostia, Leonel, que era su seudónimo guerrillero. Leonel, hoy el mundo, toda la gente vive de Twitter. ¿Y eso qué es? Dije, Dios mío, ni sabe lo que es el Twitter. ¿Vive de esto? ¿Algo de propaganda? No, las necesidades del país son enormes. Necesitamos construir tantos equipos de salud, ecos comunitarios,
tantas escuelas más para que el 100% de los niños rurales vayan a la escuela y becas para la universidad para que los niños campesinos tengan acceso a la universidad. No se puede gastar un centavo en propaganda haciendo anuncios. Y decía, joder, tienes razón, pero hoy en día, yo le decía, si los chavales no leen una cosa que se llama podcast. Si no sabía lo que era Twitter, imagínate lo que iba a saber un podcast, ¿no? Entonces también pasó ese desconocimiento, ¿no? O esa, no sé, por un lado, cierta separación, porque estás en el gobierno y aparte del gobierno, pero necesitas los votos del Congreso para meter una ley que transforme tal historia, entonces todo el día negociando entre políticos de derecha y cada vez alejándote más de lo que pasa en la calle. Eso por un lado. Y luego yo creo que ese desconocimiento de hoy en día, ¿quién lee un libro? Bueno, muy poquitos. Pero de 25 años para abajo, ¿alguien lee un libro? O sea, yo hablo con los hijos de mis sobrinos, leer un podcast como mucho. Digo, ¿y qué pensamiento crítico tendrán estos? O sea, ¿cómo podrán definir si les están manipulando la opinión? ¿No? Sí. Entonces, en este mundo de que todos son red, luego llega este moderno hijo de turco. Que la primera vez que llegó a Naciones Unidas, ¿qué les dijo? Yo no sé si visteis esa vez, yo lo tengo clarísimo porque lo vi en televisión. Les dijo a todos los miembros de Naciones Unidas, más o menos que eran unos viejos obsoletos, hay que hacerse un selfie. Y salieron allí, ¿lo visteis? Y se hizo el selfie. Y que solo gobierna por Twitter, tal. Entonces, primero, todo el mundo, encantado la vida, ¿no? Y ahora padeciendo, pero claro, cambiar esas opiniones, ¿no? O no meterte en cómo se maneja hoy en día la comunicación. O sea, si quieres ser político y transformarte, yo no pretendo ser, pero habrá que aprender a hacer podcast y mierdas y tuiteros y yo qué sé, y tener aquí una pantalla gigante con 50 teléfonos para que retuiten la mierda que tú has hecho porque parece que es lo que funciona y no lo que dices ni el análisis crítico de ¿es viable lo que esta persona está diciendo? O sea, hay condiciones políticas, económicas, sociales, etcétera, para que el discurso de este o del otro pueda ser real. Entonces te dicen cualquier cosa y como no le miran ahí... Sí, creo yo, igual me equivoco, pero... Relacionado un poco con eso, ¿no? Últimamente sí que se está hablando bastante de la guerra cognitiva, ¿no? Relacionado con eso, cómo al final nos quitan la capacidad de reflexión y de pensamiento, ¿no? Y tener un juicio crítico ante pues, cualquier cosa, ¿no? Bueno, un poco para finalizar también, no sé, no sé si alguien quiere hablar. Menuda chapa, ¿no? Preguntar algo. Perdón por la chapa, igual me he extendido demasiado. Nada, habla, tú tranquilo que se te escucha. A ver, él es guanaco, salvadoreño, Berríos. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Berríos. Me decía mi hija que si te iba a preguntar o qué iba a hacer. Yo le decía, bueno, quizás primero darte las gracias como salvadoreño que soy. Hemos venido con mi hija a escucharte, supimos que ibas a presentar el libro y no te pude conocer para la guerra, sí por tu seudónimo o por escuchar. Yo me incorporé en el 88 a una célula guerrillera, la CS Felipe Peña. Estaba todavía en bachillerato y llegaba a formarme, pero ya sabíamos mucho del trabajo de los internacionalistas.
Entonces, y sabíamos que Chalatenango había mucha gente también. Entonces, pero no, la gente de la ciudad no nos vinculaban mucho, al menos que te fueras a incursionar ya a la montaña. Entonces, para mí fue muy emocionante saber que tú ibas a estar acá y poderte conocer. Es la segunda vez que trabajo así, digamos, de cerca con alguien, porque después de la guerra trabajé con el padre John Cortina de Bilbao en la búsqueda de los niños desaparecidos de la guerra. Probúsqueda se llama. Trabajé por búsqueda un buen tiempo y ha sido una de las satisfacciones de trabajar con gente que podría resumir yo, si el amor se puede materializar, es con la contribución que ustedes hacen a los pueblos. O sea, se me eriza la piel verte y se oye muy fácil cuando lo decís. Pero vivir lo que has vivido es muy fuerte. Mi madre cayó en la guerra, mis hermanos se hicieron guerrilleros, yo soy el menor de todos, y te escuchaba y es muy duro. Porque aquí podemos escucharte, creo que hay otras compañeras que han estado también en la guerra acá, y no es fácil para una mujer estar desde la guerra y adaptándose a condiciones adversas que no son fáciles. Y eso más cuando sos madre. Entonces, mi esposa quería venir, pero no tenía otro compromiso y yo le dije, mira, yo me voy. Otro día la vas a conocer, pero sí, quiero darte las gracias, como salvadoreño que soy, por toda tu contribución a la construcción de una sociedad nueva. Es importante para nosotros hacer memoria histórica. Al final ha reducido todo lo que se logró. En 6 años, Nayib Bukele lo ha destruido todo. Ha destruido todo. Nosotros hemos salido con maleta en mano huyendo con toda mi familia porque somos ambientalistas, somos abogados ambientalistas que estamos contra la minería y nos estaba iniciando un proceso judicial para hacer captura. Ya había hecho captura de otros compañeros. Entonces, hoy no hay Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador. No hay una policía garantista que va a respetar el proceso, ni un sistema judicial independiente. Todo depende de una sola persona, que es además que una persona que no tiene mayor estudio, es bachiller nada más, y no tiene ningún estudio universitario, pero sí maneja mucho las redes y logra conectar con mucha gente. Y el vacío que dejó en un momento la derecha tradicional y el FMLN, pues lo captó él y supo engañar a la población. Entonces, pero necesitamos leer, necesitamos conocer, necesitamos revisar la memoria histórica reciente para nosotros y para las presentes y futuras generaciones. Escucharte anima a creer que se puede cambiar, anima a que nos articulemos, a que no solo hablemos, sino que después de hablar quizás comencemos a interiorizar ese amor que en un momento lo plasmaste, sentiste al calor de la bala, cuando tenías hambre o cuando estabas harta de estar en la montaña y floreció esa piedra, floreció esa rosa con espinas dentro de la lluvia o cuando hay sequía en El Salvador, porque en El Salvador hay mucha sequía, no tenemos agua. Entonces no te veo ni te imagino cómo lo tuviste que haber sufrido. Pero esa flor que se convirtió es puro amor a la humanidad y me llena de esperanza porque creo que debemos de continuar. Has dado una buena dosis de energía, de fuerza y ánimo para seguir luchando y solo cambiamos de escenario. Pero hay que seguir construyendo como lo que ya iniciaste debe de avanzar y debe de continuar. Hasta la victoria siempre. Te quiero dar las gracias. Estoy muy emocionada
Me ha conmovido muchísimo tu libro. Yo estuve en Guatemala en fase de guerra, después de los acuerdos de paz, me tocó escuchar mucho. Pero te agradezco especialmente, Aloña, que como mujer hayas escrito este libro, porque también la historia es nuestra. Y eres, aparte de toda tu vivencia, eres todo un ejemplo, maja. Porque eso de ponerte a escribir egunero, pixka bat, eta liburu hau hemen egotea, eta gu gaur zurekin egotea, beretan eskertu egiten. Eskerrik asko, eskerrik asko. Yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo, en el sentido de que en aquellos años yo estaba por Nicaragua, en el norte, en la frontera con Honduras, y teníamos a la URNG en Guatemala, teníamos todo Nicaragua al frente sandinista, teníamos todos los americanos y las bases en Honduras, y estaba el FML en El Salvador. Así como hoy en día, después de todos estos procesos, tenemos al frente sandinista en Nicaragua y ahí sigue, por lo menos la formación o la expansión que decías tú que estaba ocurriendo, que ocurría en El Salvador, ¿no crees que igual pudo ser un poco deficiente, mala o casi nula, en el sentido de que para llegar después de todo esto a lo que tenemos hoy en día con Bukele, ¿no crees un poco que el FMLN los acuerdos de paz fueron un error en vez de tomar el poder, como 2 veces pudieron tomar el poder? A ver, yo creo que el poder, la ofensiva del 89 fue bastante clara y dura, pero no logramos tomar el poder, ¿no? Llegamos a sitios que no se había llegado, como la ciudad, etcétera, pero el enemigo siempre es más fuerte, ¿ves? En la ofensiva del 89, ¿qué hizo el ejército y los gringos? Bombardear todos los barrios marginales y obreros de alrededor de San Salvador. Era la primera vez que la guerrilla actuaba en la capital, ¿no? Eso de entrada. Luego, el trabajo de expansión se hacía en la guerra. En la posguerra se trató de hacer un poco ese trabajo, porque al final es un trabajo político-ideológico, ¿no? Lo que tienes que hacer, en unas condiciones muy adversas, porque todos los demás están ¿en qué? En el consumismo, en la moda, cómprate tal, esto, lo otro. Y luego, si en algo estoy de acuerdo, es que no podemos creer en la democracia representativa. Esto estoy de acuerdo contigo, ¿ves? Porque al fin y al cabo, si llegas al poder, tú tienes como mucho 5 años de gobierno. En 5 años vas a cambiar, vas a alfabetizar a todo el mundo, crearle pensamiento crítico. Es mentira. No te da el tiempo. O sea, ¿por qué Cuba todavía sobrevive? Porque vivió tranquilito y sin inteligencia artificial y sin estas mierdas de Twitter y Facebook y tal, desde el 59 hasta los, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner un poco en el contexto, y luego también la izquierda tenemos que reflexionar un poquito de qué armas ocupa el enemigo, o sea, qué están haciendo los demás y cómo podríamos tratar de contrarrestar. Creo que falta debate, por supuesto que falta debate y reflexión de qué hacer, pero bueno, yo desde luego no tengo ni idea ni la solución. Si tú la tienes, me encantaría oírte. Pero creo que sí, que tiene que ser algo que habría que reflexionar más de lo que se reflexiona, y sobre todo pensar
¿qué nos ofrece una sociedad actual como la que hay, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Joder, hoy en día en una impresora de 3D te hacen hasta el chuletón vasco, chuletas. Oye, pero 50.000 niños al día se mueren de hambre, ¿eh? Y llegas al puerto de Amberes y se echa mantequilla, leche, toneladas de comida y luego sí, Caritas, no sé qué. Ay, para los niñitos que se mueren. Digo, pero si en 3D te hago un chuletón. Ahora, ¿debía de morirse hoy en día alguien de hambre? La lógica te dice que no. Sin embargo, pasa, ¿no? Entonces, quizá tenemos que hacer una reflexión más profunda como sociedad. Y también cómo yo me atrevería a dar un paso más, no solo como sociedad, como civilización. Yo cada vez que pienso, voy a México, voy a Monte Albán, veo a los aztecas, Monte Albán, digo, esto es un centro astronómico que ya le gustaría tener a la NASA, ¿no? Vas a Perú, vas al Machu Picchu y dices, qué maravilla, estas terrazas, este riego, tal. Nosotros, ¿qué hemos hecho como civilización, como aporte, eh? Los medos, los persas, los aztecas, cualquiera ha aportado algo, no sé. Quizá tenemos que cambiar, no lo sé, ¿eh? Me encantaría saberlo. La manera en la que estamos reflexionando o viviendo socialmente. Pero me encantaría tener la respuesta. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿O tú, Víctor, quieres hablar de la actualidad un poco? ¿O no sé lo que...? Hombre, Víctor está pidiendo asilo político, imagínate lo que puede decir de... ¡Ay, Héctor, perdón! Oye, Héctor Berríos. Sí, o alguien que Pero quiera... tenemos ya en Euskadi, Héctor lo sabe, varios. Él es un defensor de tierra, luchador de la minería, pero tenemos a Ivania Cruz y familia, Alma y tal, en Bilbo, defensora de derechos humanos. O sea, cada vez estamos teniendo a más gente salvadoreña en Euskadi, me imagino que en el Estado español, pidiendo asilo político. Lo bueno que tenemos para mí fue el manifiesto que hizo Izquierda Unida en el Congreso español, ¿no? Que por primera vez denuncian un poco las cosas de Bukele con nombre y apellido, ¿no? Eso me gustó. Pero que sepáis que cada vez tenemos más gente como Héctor en Euskadi, ¿no? Con solicitud de asilo político. Y yo, por ejemplo, si ahora voy a El Salvador, yo no puedo ir a El Salvador. Y mis amigos y mis amigas o están en la cárcel, como Atilio, como la gente de Santa Marta, los defensores contra la mina, o están en la cárcel o el resto están en el exilio en México. Parece terrible, ¿no? Pero así es. Bueno, para ir terminando, y como queda feo que ella haga la promoción de un libro, os recomiendo el libro porque va a toda tralla. O sea, en cada párrafo cuenta una cosa, tiene 250 páginas, pero en realidad se lee muy rápido y te cuenta miles de cosas. Hay ciertos momentos... Uy. Ya está, tranquilos, no se cae más. Hay ciertos momentos, pues por ejemplo, con lo de la mano en la boca y tal, que a mí es lo más desgarrador, un poco porque te cuenta 3 historias, lo que le pasó a tu hijo, lo que pasaste tú y lo que tantas madres han pasado en diferentes situaciones, que lo dejo ahí para el que lo lea. Pero sobre todo aparecen muchos nombres que luego si lo leéis con un móvil en la mano y empezáis a investigar quiénes son esos nombres, vais a descubrir cosas muy interesantes. Incluso hay algo muy bonito que ha hecho Chalaparta, que al final recomienda ciertos libros que están relacionados, incluso son nombres que ya aparecen en este libro. Así que os lo recomiendo. En este bar Marruma creo que solo nos queda uno en venta. Creo que va a salir una segunda edición dentro de poco.
Así que eskerrik asko a todos a venir, pues meses txalo bero bat. Barruan kulturalak.